vamos a hablar de el diagnóstico parasitológico con relación a lo que implica, lo que implica en términos generales. Y no solamente ya vamos a hablar de las pruebas diagnósticas, sino vamos a hablar de todo lo que implica en conjunto realizar el diagnóstico parasitológico. Importante, la correlación de la clínica con el diagnóstico. La clínica, que es justamente la manifestación del padecimiento, la manifestación de la enfermedad, que generalmente se atribuye a que el médico es el que debe de tener el conocimiento porque es el que atiende directamente al paciente. Déjenme decirles que en realidad es muy importante que nosotros, como la parte diagnóstica en el laboratorio, también debemos de conocer la clínica de las enfermedades. Y en nuestro caso particular, pues la clínica de las enfermedades parasitarias. Nosotros debemos de tener esta consideración. ¿Por qué? Porque finalmente el que nosotros conozcamos de la clínica es lo que nos va a permitir también, así como mencionábamos de algunos términos y conceptos fundamentales. ¿Se acuerdan ustedes que les decía estos términos y estos conceptos fundamentales? Hablar de los ciclos biológicos, hablar de que si es monoxénico, de que si es heteroxénico, a través de estas cosas y que les mencionaba es el lenguaje común entre los que nos relacionamos en el ámbito de la parasitología y a veces hasta con los médicos. Bueno, pues la clínica justamente es también el lenguaje común que nosotros tenemos con los médicos. Para que nosotros podamos entendernos de manera eficiente con un médico, debemos de hablar su mismo lenguaje y debemos de enseñarles el nuestro. Entonces nosotros debemos de saber de la clínica y es como justamente vamos a entender cuando el médico nos hable. ¿Por qué? Porque en el caso de las enfermedades parasitarias, a veces es muy importante, a veces es esencial, esencial verdaderamente, que nosotros tengamos conocimientos de cómo se encuentra el paciente, porque hay datos clínicos que son muy patognomónicos, es decir, que son muy específicos de ciertas parasitosis que cuando a nosotros nos los dice el médico, nos dan una pauta para buscar de manera intencionada. O al revés, encontramos alguna estructura que nos parece sospechosa de algún parásito y si nosotros nos comunicamos con el médico y le preguntamos, doctor, ¿qué signos y síntomas tiene su paciente? ¿Por qué le mandó a hacer este estudio? Oiga, doctor, observé esto, ¿sí? Con lo que usted me dice puede correlacionar. ¿Sabe qué? Le recomiendo que le hagamos este estudio adicional o en lugar de hacer este estudio le hagamos este otro porque usted sospecha de esta parasitosis y su paciente tiene estos y estos y estos signos y síntomas. Ese es lo que nosotros debemos de tener como interacción con los médicos. Es muy importante. Por lo tanto, y ténganlo siempre, siempre en cuenta, nosotros debemos de comenzar a comunicarnos con los médicos y a pedirles información. De hecho, mi recomendación ante todo diagnóstico parasitológico, incluso un examen coproparasitoscópico, es que ustedes le vayan solicitando a los médicos, los vayan enseñando a que al menos les pongan en la solicitud de estudio un resumen clínico del paciente, mencionando signos y síntomas fundamentales, mencionando datos específicos como si el paciente ha viajado a algún lugar en específico, a lo mejor en el últimos 2, 3 años, en los últimos 6 meses, dependiendo de la sospecha clínica del paciente, y eso, que el médico nos dé una impresión diagnóstica, qué es lo que sospecha, para que entonces nosotros podamos hacer una búsqueda intencionada sin descuidar otros agentes etiológicos y los diagnósticos diferenciales, pero si nosotros tenemos la información de un resumen clínico, una sospecha, ¿sí? Una impresión diagnóstica y hacemos una prueba, nosotros podemos ir de una manera más dirigida, que es más eficiente para poder hacer el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que la clínica es el arte de identificar u orientar hacia una enfermedad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que llamamos manifestaciones clínicas. Y estos son los signos y síntomas
que se presentan cuando se realiza un diagnóstico. Entonces, esto es algo sumamente importante que nosotros debemos de considerar. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando decimos que la clínica es un arte, es porque efectivamente requiere de una buena semiología, requiere de que el médico verdaderamente sepa auscultar un paciente, de que el médico verdaderamente sepa hacer un buen interrogatorio y una buena historia clínica. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué es un signo? Un signo es una anomalía que puede interpretarse como algo que manifiesta, que expone una enfermedad. Y se descubre mediante el examen físico, mediante la auscultación. ¿Por qué? Por la manifestación objetiva o los síntomas de la enfermedad. Tengo dolor abdominal. Eso es lo que el paciente siente. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a palpar, vamos a auscultar para ver en dónde le duele. No, pues aquí. Ah, ok. En el cuadrante superior derecho. Vamos a auscultar porque es donde se encuentra el hígado. Vamos a tratar de palpar si hay una hepatomegalia o hay una hepatitis. Ah, no, pues me duele aquí en la zona. Ah, bueno, pues entonces vamos a palpar para ver si es el intestino. Y entonces nosotros podemos encontrar un signo, por ejemplo, enteritis, ¿no? Ah, tienes una enteritis, estamos hablando entonces de una inflamación del intestino delgado. Ah, mira, tienes una colitis, ese es el signo, es algo que físicamente se manifiesta y repito, se descubre mediante el examen físico. Mientras que el síntoma es la manifestación de un trastorno orgánico funcional, pero esta la refiere el individuo, es lo que el paciente siente, por eso se llama síntoma. Pero estos síntomas son los que el médico evalúa para poder formarse un juicio. Se describe también como los datos subjetivos de una enfermedad o una situación de cómo el paciente percibe dicho signo. Y aquí es muy importante porque de repente vienen situaciones en las cuales hay médicos que dicen, es que el paciente exagera, el paciente está mintiendo, es que no, debemos de recordar que tenemos individualidad y que la forma ahora de ver a los padecimientos no es viéndolos como padecimientos en sí. Es decir, ya no debemos de tratar enfermedades, debemos de tratar enfermos. Yo puedo tener un umbral del dolor muy alto y puedo tener situaciones, o sea, muy graves y que los médicos a ustedes tal vez les habrá tocado en sus familias, en ustedes o en conocimientos, en sus trabajos, no sé qué dicen. O sea, el médico dice, pero ¿cómo viene caminando? O sea, no le duele y el paciente dice, sí, un poco, pero es una situación de individualidad del paciente, un alto umbral al dolor. Y hay pacientes que llegan con una raspadita y, me duele, no aguanto. Y, no exagere. No podemos decirle que no le duele. Para nosotros puede ser una exageración, pero si el paciente tiene un umbral del dolor muy bajo, entonces el paciente siente que se le sale el corazón por ahí. Y el deber del médico, incluso de nosotros, es creerle. Porque si no se le cree, pues entonces a veces ahí es donde vienen los problemas. Les pongo un ejemplo no de parasitología, pero sí de algo muy real y de algo muy grave. Hace años que yo tenía contacto con pues médicos de diferentes especialidades, incluidos oncólogos. Había un doctor, que es el doctor Armando Martínez Ábalos, oncólogo pediatra, que él decía, cuando los niños, cuando los chamacos les digan que les duelen los huesos, créanles, ¿sí? Créanles. A veces dicen, es que no quiero caminar, es que no quiero ir a la escuela porque no quiero caminar. Les dan sus apes y ahora le vais a la escuela, ¿no? Puede ser que sí, el chamaco sea mañoso y esté mintiendo para no ir a la escuela, pero si el paciente o si el niño de manera recurrente dice me duele, o de manera permanente, todos los días me duelen, y ya pasó una semana, 2 semanas y me duelen, créanle, ¿sí? Él decía, a veces lo llevan al médico y dice, es que está creciendo, es dolor de crecimiento, a algunas personas les duele. Pues si pasa unos días y sigue, créanle y vean una atención, porque puede ser una leucemia, por ejemplo.
Entonces, es muy importante que nosotros seamos empáticos con los pacientes con respecto a los síntomas. Y finalmente, los síntomas, repito, a veces se corroboran con signos, a veces se corroboran con la auscultación del paciente. Hay otros que no, pero sin embargo, pues nuestro deber es finalmente creerle al paciente. A veces los peores errores diagnósticos son cuando a los pacientes no se les cree lo que dicen que sienten. La historia clínica, por su parte, es la descripción detallada de todos los datos, signos y síntomas en conjunto y conocimientos relativos a un enfermo. ¿Sí? Por ejemplo, sus antecedentes heredofamiliares, que son muy importantes siempre. Frecuentemente, la historia clínica se apoya con resultados de estudios de laboratorio y de gabinete. Por su parte, una enfermedad es un desequilibrio del estado de homeostasis, del equilibrio funcional, metabólico, fisiológico en general de un organismo. Y esto puede ser debido a la invasión de un agente patógeno, pero también puede ser un desorden fisiológico y puede ser haber procesos infecciosos que tengan signos y síntomas muy parecidos a un desorden fisiológico o viceversa, o trastornos mentales. Eso es muy importante. A veces hay trastornos mentales, ¿sí? Que tienen justamente problemas donde el paciente jura y perjura que está infectado y no lo está. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que saber evaluar todas las condiciones. Pueden ser también degeneraciones orgánicas, disturbios genéticos, alteraciones metabólicas o liberación o ingestión de toxinas. Entonces, la enfermedad es, si ustedes se pueden dar cuenta, muy variable con respecto a las etiologías e incluso puede ser multifactorial. La infección es la invasión, el desarrollo y multiplicación de un agente patógeno en las células y o los tejidos del hospedero susceptible. Puede ser también en las cavidades, también puede ser, pero de manera importante, algo que nosotros debemos de entender es que siempre es una relación de dos, es una simbiosis. De manera que aquí está involucrada las condiciones particulares del agente infeccioso, del agente etiológico, pero también del hospedero. Si el hospedero tiene susceptibilidad, incluso por alguna patología, ¿sí? Por alguna patología primaria, de manera que la infección sea el proceso secundario, esto lo puede volver más susceptible a el padecimiento infeccioso. Entonces, llegamos a lo que es la enfermedad infecciosa, que es cuando la infección resulta en una lesión o una reacción tisular con manifestaciones clínicas específicas o generales, pero manifestaciones. Se está demostrando a través de esto que hay un organismo ahí o hay un proceso lesional por alguna causa. Por ejemplo, aquí tenemos lesiones cutáneas extendidas en un caso de sarna noruega. ¿Sí? Este es un padecimiento del cual vamos a hablar en nuestro penúltimo módulo, cuando hablemos primero, Dios, de las parasitosis por artrópodos, en este caso Sarcoptes scabi. Esta es una sarna noruega, justamente un padecimiento muy, muy diseminado. Una leishmaniosis cutánea localizada y un paciente con paludismo por Plasmodium falciparum. Aquí podemos ver signos y aquí podemos ver signos. Aquí hay obvios síntomas. Aquí puede haberlos o puede no haberlos, porque incluso estas lesiones son indoloras. Y bueno, pues aquí también vemos signos y síntomas. Por ejemplo, no solamente la parte de estas lesiones, ¿no? Estos hematomas extendidos que se presentan en el paciente, sino además vean ustedes la distensión abdominal, porque este paciente tiene un importante pato y esplenomegalia. La fuente de infección. La fuente de infección de la persona, animal o sustancia desde la cual un agente infeccioso pasa inmediatamente al hospedero. Entonces, se concluye que puede haber infección sin enfermedad, pero no puede haber enfermedad sin infección. En el caso que el agente etiológico o que la etiología sea por un patógeno. Es muy importante entender esto. Hace un momento
En nuestra clase anterior mencioné la existencia de los portadores asintomáticos. Yo estoy infectado, pero no estoy enfermo porque no tengo signos y síntomas, no tengo manifestaciones clínicas. Pero si las tengo y son características de un cuadro clínico específico, muy específico y patognomónico, entonces quiere decir que estoy infectado. Y entonces hay que buscar de manera más intencionada al probable agente infeccioso. Cuando nosotros tenemos entonces la infestación, esto es importante entenderlo, es la relación hospedador-parásito, donde este, el parásito, se encuentra albergado en la superficie externa del hospedero. Y esto es lo que nosotros llamamos ectoparásito, cuando está en la parte tegumentaria. La observación de los parásitos, en estos casos, se logra en muchas ocasiones nada más con explorar físicamente al paciente de manera cuidadosa. En una sarna se pueden ver las lesiones. A lo mejor no ves al parásito porque los ácaros de la sarna son microscópicos. Pero, por ejemplo, en el caso de la pediculosis, sí, sí ves a los piojos. En el caso de la ftiriasis, sí, sí ves a las ladillas, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de las miasis, claro que se ven las larvas de mosca. Entonces, es muy importante entender lo primordial que es una buena revisión física de los pacientes. Sí, sí, claro, esto principalmente lo hace el médico, pero a nosotros, cuando nos toca tomar las muestras, ciertos tipos de muestras en particular, también nos corresponde. Diagnóstico es la acción de identificar con precisión una o un grupo de enfermedades a través de la investigación del paciente. Ese es el diagnóstico. Lo podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos el diagnóstico clínico.